Buenas, y en este vídeo va a ser, espero que muy cortito, donde sencillamente os quería compartir un año del montaje de este proyecto River estilo río, por así decirlo, y contaros pues algunas cositas porque, repito, después de un año la verdad es que es uno de los proyectos que más me gustan, que más disfruto y que al mismo tiempo menos trabajo me da. Primer punto que os diría si os gustan estos proyectos: acuario o tanque ideal. Pues evidentemente, como siempre, lo que tengamos en casa, pero si tenemos la posibilidad de usar una de estas urnas bajitas, va muy bien para proyectos en emergido, que también pega muy bien, como ahora veremos, pero sobre todo por la distribución, el tema de generar algo más de corriente, pues sería la urna recomendable. Y eso es otro de los puntos, generar corriente. Corriente no se trata de que sea un río de verdad, pero algo más de corriente que tenemos en los proyectos normales. No quiere decir que tengamos más caudal de filtración, sino que, como veis, una urna más bajita, lo tengo puesto ahí, tengo el skimmer también que le ayuda a generar salida, y eso hace tener una zona pues de más corriente y una zona más tranquila, porque al final no se trata de esos proyectos que se ven que parecen auténticos ríos, pero repito, es un consejo que os va a ir muy bien. Referente a rocas, pues cuanto más redondeadas, más naturalidad también va a dar. En este caso es lo de siempre. Os voy a dejar una foto, yo estas las conseguí hace un año en una tienda de estas que se dedican a construcción, jardinería. Pues me acerqué, las busqué, evidentemente pesan una barbaridad, pero bueno, luego es verdad que son más baratas el kilo. Y si no, pues lo que siempre os digo, como estas de la viña del abuelo. Recordar, si tenéis campo o alguien que tenga campo, algún familiar que tenga campo, pues os vais con él, lo invitáis a almorzar, y esto siempre es un hobby, no se trata de hacer negocio. Digo esto porque recordar que está prohibido coger cosas de la naturaleza, pero como repito, estas cosas pues en estas tiendas de decoración se pueden conseguir a un mejor precio porque pesan mucho, y fijaros la naturalidad que dan. Ahora, eso sí, composición, recomendación, intentad hacer siempre algo triangular, si queréis tener emergido o no, y pues como veis, roca y sílice con algunas rocas pequeñas, y queda muy natural. Si por otro lado nos metemos en el tema de plantas, pues tema de corriente, como veis ahí atrás, pues plantas de tallo fino que estén adaptadas a la corriente de manera natural, va a dar ese punto diferencial. Ahí, como veis ahí detrás, no tengo nada, solamente el calentador para repartir la temperatura, y por delante, pues aquí como veis hay menos corriente, algunas anubias o cositas que tenía por casa, si queréis dar toques pues diferentes plantas. Ya os digo, no se trata de plantar mucho, sobre todo en la parte de abajo, y luego en la parte de emergido sí que podemos compensar para tener esa mayor filtración que proporciona las plantas, como veis, Acorus, Fitonias, o incluso dejaré una foto de este verano que hice una prueba con helecho, quedaría muy bonito, pero claro, en verano y en helecho, aquí en mi tierra, pues mala combinación. Y para ir terminando, pues tema de habitantes. Como veis, las neocaridinas siempre pegan muy bien, me encantan en todos los proyectos. Por ahí tengo algunos tetrarubí que tenía, pero sobre todo, ¿veis? Los gobios son peces que por su morfología en la naturaleza habitan zonas de corriente, entonces se van a adaptar muy bien. Otros habitantes que tenemos aquí, aunque no sé si los veremos porque he echado una pastilla de alimento a ver si salen, las botias enanas sutubun, que también puede ir muy bien. Y de río, pues un pequeño cardumen de, como hemos tenido el último año, neón chino o albonubes o neón chino enano, os puede quedar muy sencillo el proyecto. Son peces que tampoco son de los más caros, por no decir de los más económicos, y dan mucho juego para este tipo de proyectos. Para terminar, ¿qué nos quedaría? Mantenimiento general, cambio de agua semanal mínimo entre el 20 y el 30%, y según veis las plantas, pues abonar un poquito o no. Dicho esto, como veis, un proyecto que lleva ya un año, que va como un tiro, que se disfruta mucho y, como he dicho al principio, que da poco trabajo, que es lo importante. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, comentarios, sugerencias, suscribiros, y nos vemos en próximos vídeos.
Hasta luego, amigos.